Ok, magnífico. El día de ayer estábamos hablando sobre que el zócalo del procesador, que depende bastante del encapsulado. Bueno, el zócalo va en la tarjeta madre, el socket, que es donde nosotros vamos a conectar el procesador y que depende precisamente de la arquitectura y forma parte de esta el mismo encapsulado del procesador. Creo que les dejé ver el título de lo que seguía, cómo refrigerar nosotros el procesador. Y es que cuando hablamos de los componentes externos, hicimos mención sobre el disipador del calor y el fan cooler. Y les expliqué por qué era necesario disipar el calor en un procesador. Entonces, yo les mencioné también en aquel momento que no estaba muy contento con incluir fan cooler como algo pétreo, como algo que definitivamente tenía que ir, porque hay muchos mecanismos para poder refrigerar nosotros un procesador o para poder disipar la temperatura. Y les digo, acuérdense que no solo tenemos elementos lógicos, no solo son un conjunto de instrucciones de códigos binarios, sino que también es un dispositivo físico y que esas instrucciones, aunque muchos digan o muchos se refieran a ellas como información, a la larga es energía eléctrica. Una sucesión de unos y ceros de impulsos eléctricos que van cargando el procesador y lo van calentando. Entonces, estamos limitados a temperatura y o voltaje. En esencia, la potencia, watts consumida por un procesador, es proporcional a la frecuencia de funcionamiento. Es decir, si nosotros aumentamos en un 30% la velocidad, también va a aumentar el consumo. Y si aumenta el consumo, aumenta el calor. Si el sistema de refrigeración, normalmente un ventilador, no es capaz de disipar esa potencia traducida en calor, la temperatura va a seguir aumentando de manera constante hasta que el dispositivo se queme o se detenga. Los fabricantes han tenido en cuenta este tipo de limitaciones y a través de los años han ido ellos incorporando mecanismos para acelerar el funcionamiento, limitando la carga de procesos. Y eso es lo que hablamos de la tecnología Turbo Core de AMD o Turbo Boost de Intel, ¿ok? El procesador puede funcionar más lento en caso de que el sistema no necesite tanta velocidad de ejecución. Y es que ustedes mismos pueden hacer pruebas. Si están desde su teléfono, utilicen el CPU-Z. Si están desde su computadora y están en el sistema operativo Microsoft Windows, control al suprimir, y ustedes pueden ver la carga de procesos, ¿no? Y raras veces, de verdad, raras veces, ustedes van a ver que su procesador llega al 100% o se mantiene arriba del 50% de uso. No es así. Él está optimizando completamente los procesos para no tener aquella carga. Dependiendo, bueno, pues eso es el que ya nos trae a nosotros el sistema operativo, pero ustedes pueden instalar cualquier otra herramienta que les permita a ustedes incluso ir viendo la temperatura. Vemos aquí en el monitor de recursos, acá tengo mis CPUs, ¿ven? El CPU total, ¿sí? El servicio de uso y tengo aquí los core y cuánto se está utilizando de cada uno. Y puedo ver también cuáles son esos servicios que están utilizando cada uno de ellos. Allá dependerá. Alguien mencionó ayer sobre versiones modificadas de sistemas operativos. Yo les dije, bueno, se ha trastocado un poco la parte de servicios y se han limitado, se ha eliminado o se ha modificado este tipo de cosas. Luego alguien dijo también que ese tipo de versiones no tienen soporte oficial, obviamente porque no es algo oficial. Y yo les voy a recomendar, todavía no hemos llegado a la parte de software, pero desde ya les digo, siempre utilicen el software del propietario. Si Facebook, bueno, si la empresa, si Meta, la empresa se llama Meta, ha diseñado WhatsApp, dejen de estar utilizando versiones modificadas que incluyen script, incluyen malware. Por cierto, en las noticias que les pasé hoy, hay 18 software que tienen malware y están robando datos. Si alguno de ustedes tiene instalado uno de esos, pues desinstálelo directamente de su dispositivo. Entonces, siempre utilicen la versión oficial, siempre compren la licencia, están ahorrándose muchos dolores de cabeza. Ok, entonces, enfriar el procesador ya sabemos que es una necesidad. Y existen, como ya les dije, varios métodos para lograrlo. El primer método es la refrigeración por software. Y antes de que comiencen ahí a flipar, ¿cómo que por software? No es como aquello de aquella aplicación de agita tu teléfono para cargarlo. No, 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 nada que ver. Si yo estoy ejecutando
una cantidad de instrucciones, ¿sí? Estoy ejecutando una cantidad de instrucciones, estoy haciendo que el procesador lea esas instrucciones. Si estoy ingresando esas instrucciones, estoy dando corriente que está entrando en el procesador. Si yo empiezo a aumentar la carga de procesos, ¿sí? Y el procesador tiene la suficiente velocidad como para empezar a leerlas todas, decodificarlas y ejecutarlas, esa carga va a hacer que se empiece a guardar energía y se va a disipar en calor. De manera que si la temperatura empieza a subir desde un punto normal o recomendado, lo primero que hacen todas las compañías es dejar de ejecutar instrucciones. La discrimina. Miren, discriminar no es malo. Hay discriminación hacia extranjeros, discriminación racial. Ese tipo de discriminación sí es mala. Pero discriminar amistades que no le dejan nada a uno, discriminar actividades, discriminar papeles, discriminar tareas, qué tarea hago primero, qué tarea, o sea, discriminación, forzosamente lo tienen que hacer. Y no satanicemos la palabra, el concepto como tal. Entonces, tengo un montón de servicios de demonios corriendo y, por cierto, demonios son servicios procesos en segundo plano. Eso lo ven en sistemas operativos. Entonces, tengo un montón de servicios, tengo un montón de demonios, de procesos en segundo plano y tengo procesos en primer plano. Si la temperatura está aumentando demasiado, lo primero que voy a hacer es intentar dejar de ejecutar tantas instrucciones. De esta manera, y aunque sea lento, la temperatura va a tener que bajar. ¿Sí? No me detengo, pero la temperatura baja. Es como cuando ustedes tienen que ir rápido a algún lugar y empiezan a correr. De repente se están cansando, trotan o caminan, pero no se detienen. Aunque cueste, va a llegar un punto en que ustedes van a decir, puedo volver a correr y aumentan la velocidad de nuevo. ¿Que se van a cansar más rápido? Pues sí, porque no han dejado de estar en actividad. Entonces aquí pasa igual, la temperatura empieza a subir, dejo de ejecutar procesos, me sirve por un momento, pero en cuanto regreso otra vez a ejecutar otra vez la carga de procesos original, pues la temperatura vuelve a subir, entonces tengo que volver hasta que definitivamente me detengo y digo, no, ya estoy quemado. Incluso nosotros utilizamos esa expresión, estoy quemado, dice uno, ya no puedo más, estoy quemado. La refrigeración por software no es tan eficiente. Obviamente no puedo bajar tan rápido la temperatura ni puedo bajar tantos grados. Entonces tenemos refrigeración por aire. Refrigeración por aire activa, que tenemos un disipador y un ventilador, es el que conocemos y es el común, o disipación pasiva. Utilizamos un cooler, que es este dispositivo especial. Ustedes ven, no lleva un fan cooler, sino que lleva esta estructura que me permite optimizar el enfriamiento del aire y hace las veces de este aparato de acá. Son dos maneras de refrigerar y ambas funcionan por aire. Lo que pasa es que una es activa y la otra es pasiva. ¿Hay refrigeración líquida? Sí. Y cuando nosotros utilizamos un método de refrigeración líquida, de aquí tengan ustedes conscientes que, o estén ustedes conscientes que la idea es la misma, colocar algo en contacto con el procesador para que el calor del procesador se transfiera a ese algo y le baje la temperatura al procesador. Entonces, cuando nosotros tenemos refrigeración líquida, hay dos maneras. Una manera es con un dispositivo de estos, ¿sí? Donde yo tengo un líquido especial acá y si ustedes se fijan, aquí tengo un sistema de ventilación y enfriamiento. Entonces, yo bombeo un líquido helado, ese líquido se calienta porque el procesador lo calienta. Entonces, ese líquido caliente viaja por acá, pasa por esta ventiladora, pasa por este sistema de enfriamiento, pierde la temperatura y regresa de nuevo helado a volverse a calentar. Y está en ese ir y venir. Esa es una de las maneras de utilizar refrigeración líquida. Que este líquido puede ser un líquido, puede ser químico o incluso puede ser un metal, que también hay refrigeración por metal líquido. La otra manera de hacer refrigeración líquida es a través de un sistema de inmersión en el que yo tengo un líquido especial no conductor de la electricidad. Por favor, sentido común, aunque el sentido común es el menos común de todos los sentidos. No voy a meter una placa o no voy a sumergir una placa, un dispositivo electrónico
en un medio líquido que es buen conductor de la electricidad. O sea, definitivamente no. Este líquido no conduce la electricidad. Entonces, ocasiona lo mismo. El procesador empieza a calentar y quiere calentar todo el líquido en el contenedor. Como es demasiado el volumen, no logra calentarlo y pierde calor. O sea, está intentando calentar, intentando calentar. Claro, va a llegar un momento en que esto se va a calentar, se va a poner tibio, va a empezar a subir la temperatura y hay que enfriar todo ese líquido que tenemos en el tanque. Las células de Peltier es una tecnología termoeléctrica que lo que me hace es que me optimiza de manera química eh, la transferencia de calor, ¿sí? Al final yo coloco una celda de Peltier, que es esta celda de aquí, y es la que va a ir con la que va a ir pegada al procesador, y ese me aumenta la eficiencia en cuanto a transmisión o conducción térmica. Eso es lo que hacen las células de Peltier. Las células de Peltier se enfrían rápido de un lado y se calientan rápido del otro. Entonces, en eso está haciendo esa transferencia. Mi favorita, pero quizás la más costosa, la criogenización. Utilizo nitrógeno líquido o hielo seco para enfriar el procesador a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá yo no tengo algo a temperatura ambiente, no tengo algo helado, tengo algo congelado, ¿sí? Es algo completamente congelado. Obviamente, eficientemente es mayor porque como está congelado es demasiado frío. Entonces la transferencia de calor siempre va del más caliente al más helado y va a costar que esto llegue a licuarse, va a costar. Y por eso utilizamos hielo seco o nitrógeno, porque cuando se caliente no necesitamos un desbordamiento de líquido, sino que necesitamos vapor de un solo. Este cambio de fase, acuérdense que se llama, si mal no recuerdo, sublimación. No me acuerdo si es sublimación o subliminación, de pasar directamente del sólido al gas, como las pelotas de naftalina que colocan en las gavetas para que no entren animalitos a comerse su ropa. Eso, pasamos de un medio sólido a un gas directamente. Existe el cambio de fase, que es cómo funcionan los refrigeradores. Vean que aquí tengo, no sé si se logra apreciar, acá tengo conectado directamente con la ventilación, con el enfriamiento, el dispositivo, en este caso el procesador. Y esta manguera me lleva, ¿sí? Donde tenemos nosotros acá el refrigerante. Funciona exactamente igual que su estufa, perdón, que su refrigerador. Obtenemos el calor, el refrigerante hierve a temperatura ambiente y se pone helado, entonces lo mismo lo va calentando, lo va licuando, se vuelve otra vez a hervir, viene el vapor que es helado y está en ese cambio de fase. Si usted recuerda cómo funciona su refrigeradora, no va a tener problemas con eso. Metal líquido, este es un ejemplo de metal líquido. Hay varias maneras de utilizar metal. Hay gente que utiliza láminas líquidas de aluminio o plaquitas de aluminio sobre el procesador. Si ustedes hacen una pequeña búsqueda, van a encontrar muchos videos al respecto. ¿Cuál es más eficiente? Para mí, definitivamente la criogenización, pero es la más costosa y necesito más cuidado. ¿Necesito yo otro tipo de disipación de calor que no sea el método tradicional por software junto con aire? Depende de lo que esté haciendo. Si estoy en un ambiente donde tengo que hacer grandes cálculos, obviamente voy a tener mucha temperatura. Y además estoy en un país tropical o no tengo un sistema o no tengo una habitación fría, voy a necesitar. Lo que me lleva a mencionarles que por eso es que los centros de cómputo y los lugares donde hay computadoras están climatizados. No es tanto para las personas, es para cuidar los equipos. En un ambiente hermético no entra polvo en primer lugar y luego pongo aire acondicionado, el ambiente está helado, me ayuda al rendimiento de las máquinas. Y todo, aunque todo tiene obsolescencia programada, las cosas generalmente nos van a durar lo que las cuidemos. Sí, están hechas para dañarse. Todo está hecho para arruinarse. Todo está hecho para morir, para perecer, para dejar de funcionar. Todo. Aunque hay una medusa que rejuvenece. Pero bueno, eh, nosotros vamos a cuidar nuestra inversión y una de ellas es garantizando que las temperaturas de funcionamiento oscilen entre los parámetros mínimo y máximo que nos dé el fabricante. Si a nosotros nos dicen este procesador funciona de manera óptima
entre los 28 y 54 grados Celsius, pues entonces tratemos de que funcione en esos parámetros. No en la cota superior, aunque sí podríamos manejarlo en la cota inferior, porque el frío no nos hace ningún problema. Más bien el frío potencia en algunos casos la transferencia, la eficiencia energética. Y como les digo, la transferencia de calor va siempre el más caliente al más helado, entonces es mejor que el mecanismo se mantenga helado, ¿no? Bien, allí habría mucho que hablar, no sé. Podríamos empezar a comparar uno con otro, se pueden. Hay benchmark, claro que los hay. Y acuérdense que cuando ustedes van a hacer una comparación, no es que van a comparar, por ejemplo, un Intel Core 2 Duo con un AMD Ryzen. No, si vamos a comparar, estos procesadores tienen que ser los mismos, con las mismas tareas, cargando el sistema operativo en el mismo ambiente. Claro, yo les mencioné a ustedes, aunque dos procesadores tengan la misma velocidad, puede que se tarden diferente, en tiempos diferentes. Entonces, aún así, habría un margen de error entre las mediciones que es aceptable porque lo podemos justificar dado a cómo funciona la arquitectura. De nuevo, cuando ustedes vayan a su curso de sistemas operativos, van a entender esa parte de procesos. Alguien preguntaba ayer sobre las máquinas virtuales. Es exactamente igual. Al final es un proceso el que está corriendo que me permite darle al sistema operativo que está corriendo como un proceso dentro de otro sistema operativo acceso al kernel para que pueda utilizar los recursos. Y le da acceso al kernel, entonces puede utilizar los periféricos, puede utilizar todos los niveles de memoria y puede hacer incluso uso del procesador. La persona que preguntó si le gusta mucho eso, también averigüe sobre exokernels. Una cuestión son las máquinas virtuales, microkernel al final, y otra cosa son los exokernel. Cuando yo comparto el mismo recurso físico, pero hago divisiones lógicas. Eso es bastante interesante, es bastante interesante. El uso, de verdad que no es algo que yo digo, podemos aplicar nosotros así. Estamos muy bien con máquinas virtuales, pero si le interesaba esa teoría, es algo que tiene que consultar. Hablemos de 64 bits. De entrada, y para que quede claro, muchos de ustedes ya nacieron o ya están en una época donde este señorito de aquí es el estándar. De hecho, el sistema operativo de Apple, desde que comenzó, siempre ha utilizado 64 bits. Sistemas operativos para PC han utilizado 32 bits, han utilizado 8 bits, 16 bits, y ahorita estamos en el estándar actual, que son 64 bits. En la teoría que estoy por desarrollar, voy a hablar bastante de 32, pero acordémonos que ya está desfasado. Pero ¿a qué se refieren esos 32 y 64? Como ustedes bien pueden leer y están ya con la capacidad de interpretar, si estamos hablando de 64 bits, estamos hablando de una sucesión de unos y de ceros, o sea, de 64 unos y ceros. O sea, puedo tener 64 unos, 64 ceros o cualquier combinación de estos, pero son 64. 32, ¿sí? 32 es lo que utiliza, 32 bits se utilizaban antes, 64 bits se utilizan ahora. Eso es lo que estamos, lo que se está tratando. ¿Y por qué este cambio? ¿Qué es lo que supone este cambio? Es lo que voy a tratar de explicarles. Conocido como X64, X86-64 o AMD 64. Regreso a una diapositiva donde yo le, esta parte de acá, donde le dice, elija su plataforma ARM 64, X86-64, X86, e incluso hay gente que le pone AMD 64 cuando hablamos de X86. ¿Por qué? No lo sé. Creo que solo encontré como dos referencias al respecto. ¿Y por qué no digo ARM? Porque es que en realidad ARM en su mayoría siempre ha funcionado como 64. Pero bueno, es la versión y por eso es que aquí digo, ojo, por eso es que aquí menciono estos tres que son de las instrucciones x86, ¿sí? El set de instrucciones x86 de manera nativa viene 32 bits, ¿ok? Entonces, x64, x86-64 o AMD 64 nos referimos a la versión de 64 bits de este estándar.
¿Se acuerdan que teníamos CISC y teníamos RISC? Bueno, CISC es x86, originalmente estaba acá, y para siempre decir que estamos dentro del mismo CISC, pero ahora tomando 64 bits, lo cambiamos de esta manera. Esta arquitectura soporta una cantidad mucho mayor de memoria virtual y memoria física de lo que permiten las arquitecturas anteriores. Eso me da a mí la facilidad de poder almacenar grandes cantidades de datos en la memoria. De hecho, esa es la principal ventaja. Puedo almacenar más, las instrucciones me permiten almacenar más, entonces puedo ejecutar más en menos tiempo. Arquitecturas de 64 bits proveen registros de uso general, espacio para variables, entre otras mejoras. El creador de los 64 bits fue AMD y el AMD K8 fue el primer procesador en utilizar 64 bits. Actualmente 64 bits predomina y en Apple desde el 2009 lo han adoptado indirectamente como un estándar. O sea, no es que ellos han dicho va a ser nuestro estándar, es que simple y sencillamente no utilizan 32. Entonces ya se sabe que todo lo que venga con Apple va a venir con 64 bits. La principal diferencia, como ya les mencioné, es que son capaces de gestionar más memoria RAM. De hecho, 32 bits solo me pueden gestionar 4 gigas de memoria RAM. En cambio, 64 bits pueden utilizar teóricamente 16 exabytes, es decir, unos 16 millones de terabytes de memoria RAM. Acuérdense matemáticamente de lo increíble, lo maravilloso y lo curioso que es el crecimiento exponencial. Cuando el crecimiento se da de manera exponencial, estamos hablando de que de un espacio a otro, las diferencias son abismales, ¿ok? Entonces, lo lamento, estoy saludando a la hacedora. Ok, entonces, sí, acostúmbrense ustedes a saludar a todas las personas en las organizaciones. Bueno, la principal diferencia es esta. ¿Recuerdan ustedes una historia de un matemático que llegó a un pequeño pueblo, aquellas ciudades del oriente, si mal no recuerdo, y que había un rey que él estaba deprimido porque había perdido a su hijo mayor? Entonces, él dijo de que a la persona que lo hiciera feliz o que le hiciera recuperar la alegría, le iba a dar lo que quisiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vino este matemático y le enseñó un juego que daba ya por la India y se conocía como ajedrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, el ajedrez es un tablero de 8 por 8, 8 filas y 8 columnas. Comenzó a jugar con el rey, de verdad que comenzó a jugar con el rey y el rey quedó encantado. Entonces al final le dijo, "Pues, lo que yo prometí lo voy a cumplir, dime qué es lo que quieres". Y él le dijo, pues mira, voy a pedirte algo muy sencillo. Vas a agarrar un tablero de ajedrez. En la primera casilla vas a colocar un grano de arroz. En la segunda vas a duplicar esa cantidad, vas a colocar 2. En la tercera vas a colocar 4, ¿sí? ¿Ok? Luego vas a colocar 8, luego 16, luego 32, luego 64. Y así hasta que termines con el tablero. El rey le dijo, concedido. Mucha gente dice que es arroz, otra gente dice que es una espiga de trigo y otra gente dice que es una moneda de oro. ¿Ok? La cuestión está en que si estamos hablando de arroz, al momento de llegar a la casilla 64, son necesarios 1000 años de producción de arroz del planeta Tierra para lograr satisfacer la cantidad de arroz acumulada en esta casilla. Esa es la ventaja de crecimiento exponencial. O sea, tengan cuidado cuando algo crece de manera exponencial. Entonces, y esto, pongan mucha atención porque es un caso de la vida real. Tocó hacer una compra de varios equipos, ¿ok? Tocó hacer una compra de varios equipos y piden las especificaciones técnicas. Vienen y me dicen, ingeniero, ayúdenos con las especificaciones técnicas para comprar este equipo. Ah, bueno, magnífico. Son tantas máquinas, necesito un sistema operativo de 64 bits, 8 GB de RAM,
Windows, estábamos en ese momento con el Windows 8. Si mal no recuerdo, sí, Windows 8. Yo pedí 6 GB de RAM, Windows 8, lo pedí de 64 bits. No me acuerdo cuánto pedí de almacenamiento. De verdad que no recuerdo cuánto pedí de almacenamiento, pero ahí estaba, ¿sí? Ahí estaba. No, nuestra unidad hizo la solicitud. Vino la unidad de IT encargada de revisar estas cotizaciones y de revisar estos términos de referencia. Y la persona en ese momento de IT dijo, ¿y para qué quieren sistema operativo de 64 bits? Y es que aquí, es que me acuerdo y no sé, me dan ganas de darle un zape a esta persona. Estoy pidiendo una máquina con un procesador y 6 GB de RAM. Piensa en esto, un procesador, 6 GB de RAM. No voy a decir marca del procesador, cualquier procesador, pero sí tengo 6 GB de RAM. Y estoy pidiendo un sistema operativo de 64 bits. Entonces, viene esta persona, supuesta persona experta en tecnología, recibe la sugerencia de compra y dice, ¿para qué le vamos a dar a esta unidad que lo único que hace es procesamiento estadístico de datos unas computadoras tan potentes? Obviamente no estoy hablando de hace 4 años ni hace 5 años, estoy hablando un poquito más. Entonces, no, hace como 6 años fue. Entonces, vienen y dicen, ok, 4 GB de RAM y sistemas operativos de 32 bits. Cuando usted va a hacer una compra, el sistema operativo de 32 y 64 valen lo mismo. De verdad que no hay diferencia en el precio. Usted lo pide de 32, se lo dan de 32. Usted lo pide de 64, se lo dan de 64. Entonces, esta persona nos cambia la solicitud y nos envía las máquinas. 27 computadoras, 28 computadoras, con esa configuración cambiada. Obviamente, lo primero que yo hago, me cubro las espaldas, redacto un documento. Lo que yo solicité no fue esto. No es lo que me están entregando. No me voy a hacer responsable. Esta gente comienza a correr Stata, comienza a correr SPSS, comienza a correr eViews y comienza a correr software de minería y de data mining muy rápido, o sea, muy potente, y se van dando cuenta que las máquinas no dan el ancho que tendrían que dar. Entonces solicitan ayuda y yo les dije, yo por algo no pedí esa configuración. Ok, definitivamente las máquinas no pueden con eso, no nos va a servir. Entonces, se pide una reunión con la gente de IT, ya de la organización completa, no solo de la unidad en la que yo estaba, y ellos vienen y dicen, ok, ¿cuál es el problema? No, que miren, que las máquinas, que es bien lento, que no lo levanta, que aquí, que allá. La brillante sugerencia de esta persona fue ponerle más memoria RAM a las máquinas. Y le compraron a cada una de esas 28 máquinas 4 GB de RAM más, para que las máquinas tuvieran 8 GB de RAM. Pues bueno, se devuelven las máquinas a quien se compró porque tenían garantía y se pidió que se instalaran los 4 bancos de memoria más, perdón, los 4 GB de más en los bancos de memoria restantes para solucionar el problema. Cuando nos regresan las computadoras, todas las computadoras seguían con 4 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque 32 bits solo soportan 4 GB de memoria RAM. Fue necesario volver a comprar el sistema operativo para las 28 máquinas y perder esas 28 claves de licencia. Además de haber pagado un porcentaje mayor por no haber comprado de un solo cada máquina con 8 GB de RAM. Porque las memorias RAM se compraron individuales. Entonces, el conocimiento es poder. Cuando toca hacer eso, de volver a cambiar la licencia y de hacer las compras de la memoria RAM, al que le querían jalar las orejas, al que querían funar, era a mí. Y yo les digo, no, disculpen, eso fue lo que yo pedí. Porque de hecho las características del software que nosotros corremos, nos exigían mínimo 4 GB de RAM y sistemas operativos de 64 bits. Ellos dijeron que nosotros no necesitábamos tanto y nos dieron otra cosa. Entonces tengan mucho, mucho cuidado. Ahora bien, 64 bits pueden utilizar
teóricamente hasta 16 millones de terabytes en memoria RAM. ¿Por qué se dice teóricamente? Porque acuérdense que el papel aguanta con lo que le pongan y hasta el sol de hoy nadie ha creado una computadora con 16 millones de terabytes en memoria RAM. O sea, es absurdo. Lograr unir 16 millones de terabytes en RAM, si solo tiene una máquina de 1 tera de RAM, o sea, eso ya es, por favor, ¿verdad? Entonces, pero teóricamente esos 64 bits van a poder manipular y mapear esas direcciones de memoria y semejante tamaño de archivos. Mientras que un procesador de 32 bits puede asignar 2 GB de memoria a cada aplicación, un procesador de 64 bits puede asignar, hasta 8 terabytes. Yo sé que ustedes van a terminar de profundizar esto en su curso de sistemas operativos. Pero no sé a quién les ha pasado alguna vez que tienen una pendrive, digamos una memoria de 1 tera, ¿sí? Tienen una memoria de 1 tera y están pirateando, porque, bueno, no están pirateando porque ustedes no piratean. Hay un archivo que misteriosamente es un archivo de trabajo, es un documento de Word y este documento pesa 4 gigas, ¿sí? Es un documento de Word que se llama, qué sé yo, de Steam lo consiguieron. Es algo que se corre generalmente, se descarga de Steam. Entonces, ustedes vienen, agarran ese archivo, le dan copiar y lo pasan a la memoria. Y de repente les dice error, que no se puede, que no hay espacio. Y uno dice, ¿por qué? Si la memoria está vacía. Porque su sistema operativo es de 32 bits. Entonces no puede asignar semejante tamaño a cada bloque de archivos. Y aquí viene luego, conocimiento es poder. Hay gente que no tiene la memoria vacía y empieza a sacar una copia, luego la formatea y le cambia el sistema de archivos a NTFS cuando no era necesario formatearla. Hay un comando desde CMD, desde Shell, que es desde PowerShell, que se llama File Format, y ustedes directamente, sin formatear sus unidades de almacenamiento, le cambian el sistema de archivos. No lo sabían, ahora lo saben. Y cuando el sistema de archivos ya es NTFS o es de 64 bits, ya pueden cargar aquel montón de archivos grandes. De nuevo, son diferencias, 32, 64 bits. Esto era bastante interesante, oiga la información, esto es arriba del 2010, si mal no recuerdo, tengo que ir a revisar el autor, pero me encantó. A la hora de jugar, las diferencias ya no son tantas. Y lean esto, ¿no? Quienes sean gamers me van a entender. Pocos juegos requieren más de 4 gigas de memoria RAM, por lo que la arquitectura no va a ser tan importante como tener una buena tarjeta gráfica con la que mejorar su rendimiento. Y esto sabemos que no es cierto. Tenemos juegos de teras que están haciendo uso de múltiples núcleos, porque es que entre más tecnología tenemos, nosotros no estamos acostumbrados a ahorrar. De todas maneras, se puede con eso. Métale, métale. No estamos acostumbrados a optimizar. ¿Cuánto te mide ese programa? 1 giga. Ay, pero tenemos 1 tera de espacio. Almacenalo. No vemos cómo hacerlo más pequeño. Si no, fíjense ustedes, y me van a decir si me equivoco, me corrigen si me equivoco, empiezan a armar sus trabajos para la universidad, empiezan a copiar y pegar imágenes en el documento. Empiezan. Yo lo he visto mucho cuando revisaba tesis, porque la plataforma generalmente tiene un límite de cuánto es el tamaño que puede medir. Entonces me venían con documentos, si bien es cierto, de 200, 300 páginas, pero que pesaban 80 megas. Y ellos decían que es que no, que es que ¿por qué pesa tanto? Y es que habían como 50 fotografías en alta definición y todo lo demás. Entonces, el hecho de que tuvieran tantas imágenes hacían que el documento pesara. Como ellos estaban trabajando en su máquina y tenían todos los recursos del mundo, no les importaba. Cuando ya llegaba el momento de subir esta tesis a la plataforma, se encontraban con el muro de que les decía, hey, mira, lo lamento, pero no cabe. Y ellos me decían, no le puedo subir la tarea. Me ha pasado en sistemas operativos, en taller y hasta en programación. No lo puedo subir porque la plataforma no deja. Y hay una opción en todos los procesadores de palabras que se llama comprimir imágenes del documento. Que una imagen, usted la graba, usted la copia, generalmente pesa 3 megas.
4 megas. Si las cámaras fotográficas son nuevas, de celulares nuevos, hasta 8 megas, le pesa una sola foto, pero cuando usted la comprime en el documento, 200 kilobytes. Y pasamos de tener archivos de 50 megas a archivos de 3 megas. Solo por no comprimir las imágenes. ¿Ok? Porque como tenemos el recurso, no nos preocupamos por optimizar. Ojo con eso, por favor, ojo con eso. Traten de que todo requiera la menor cantidad de recursos y el menor espacio posible. Por favor, acuérdense del plan de dar besos, de Kiss. Keep it simple. Manténgalo todo simple. 64 bits es retrocompatible. Eso significa que los programas o las arquitecturas de 64 bits pueden ejecutar de 32, de 16, de 8, de 4 o de 2. Pero nunca un procesador de 32 bits le va a correr un programa de 64. Eso es imposible. No lo va a poder hacer. Existía un Windows on Windows que permitía partir, hacer un montón de cosas, pero no, o sea, de verdad que no duró mucho. Ahora les digo, el estándar son 64 bits. Han quedado muchas máquinas desfasadas, máxime con la última actualización, que por cierto, esa noticia no se las pasé, se filtró una versión de Windows 11 que está pensada para ser instalada en todas esas computadoras que no eran compatibles. Y es una versión oficial de Microsoft. Y por ahí anda filtrada y funciona y no tiene ninguna pega. O sea, funciona y funciona muy bien. Tamaño de palabra. Esta parte es muy técnica. Esto no les va a entrar, no les voy a preguntar de esto en examen. De estas 4 cosas de acá, no les voy a preguntar, pero sí es necesario que lo conozcan. El tamaño de palabra se refiere a la cantidad máxima de bits que una unidad central de procesamiento puede procesar a la vez. Una palabra es un dato de tamaño fijo, máximo que siempre está usando, dictado por la arquitectura. Es decir, la arquitectura me va a decir si mi tamaño de palabra es de 32 bits o es de 64 bits, que es lo que tenemos hoy por hoy. El tamaño de palabra se utiliza para varios conceptos, todos relacionados con el procesamiento. Y puede ser en direcciones, en números de punto fijo, en números de coma flotante, en registros o en instrucciones. Tengo 32 bits o 64 bits para hacer referencia a cualquiera de estas cosas. Lo dejo un poquito para que ustedes cuando vean el video de regreso le pongan pausa si lo quieren leer. Y bien, el número de valores que una CPU puede almacenar en sus registros es de 2 elevado a la 32. Estos valores se utilizan para mapear la dirección de las ubicaciones de memoria presentes en la memoria física. Entonces, 2 elevado a la 32 son 4 gigabytes. Es la cantidad de memoria RAM, ¿ok?, que puede acceder un procesador de 32 bits. ¿Ven? 2 a la 64 son 16 exabytes. Y aquí hay una pequeña confusión que la gente puede llegar a decir, porque uno dice un byte, ¿ok? Un byte son 8 bits. Y no lo estoy negando. Un byte son 8 bits, ¿ok? Entonces aquí me está diciendo que 2 a la 32 son 4 gigabytes. Pero el tamaño de palabra son 32. Estoy utilizando siempre 32 bits. Pero puedo mapear hasta 4 gigabytes de direcciones diferentes con esos 32 bits. Cuando ustedes estén en la segunda mitad de sistemas operativos, tienen que ver la parte de cómo la unidad de gestión de memoria convierte direcciones físicas en direcciones virtuales. Es decir, en el almacenamiento están en un sector, pero en memoria RAM están en otro. Y el procesador va a creer que están en otro. Ese mapeo de direcciones es el que se hace. Lo que me recuerda que cuando estábamos hablando de la historia de las computaciones, hay unas fechas que no cuadran. Interesante que raras personas se fijan y me lo mencionan. Y me quedé con eso que me está haciendo ruido. Pero bueno. Igual, esa parte no entra en las evaluaciones, era solo algo, curiosidades que tenían que conocer. Además, una CPU de 32 bits puede procesar 4 bytes de datos en un solo ciclo. Aquí sí ya regresamos a esta parte. 8 bits son un byte.
Entonces, si el tamaño de los datos a procesar es mayor de 4 bytes, requerirá que la CPU vaya a otro ciclo para procesar datos restantes. Si estoy hablando que yo tengo 32 bits o 4 bytes para instrucciones, si la instrucción requiere más de 4 bytes, entonces tengo que hacer 2 vueltas. Si yo necesito, por ejemplo, instrucciones que me podrían caber en 8 bytes fácilmente, pero no lo puedo colocar porque solo tengo 32 bits, entonces tengo que duplicar la cantidad de tiempo. Por eso es que 64 es más rápido que 32, porque por ciclo me permite tener más instrucciones disponibles. En el caso de los CPUs de 64 bits, los datos completos, si tienen menos de 8 bytes, podrían procesarse de una sola vez. Incluso si los datos son más de 8 bytes, el procesador de 64 bits requerirá menos tiempo. No notaremos mucha diferencia en el uso diario, excepto a las personas que les guste realizar muchas tareas. Hay gente que le fascina llenar su navegador de pestañas, hay gente que le fascina tener un montón de aplicaciones abiertas que no está utilizando, y ahí sí se nota la diferencia entre tener 32 bits y 64 bits. Les dejo aquí, por ejemplo, 2 a la 0, 2 a la 1, crecimiento exponencial. Esta es la cantidad que permite mapear ubicaciones de memoria de hasta incluso 4 GB. Ahora esto lo hago a la 64, me va a dar el otro valor de poder mapear hasta 16 exabytes. Y de aquí se sacó, siempre les pongo acá la referencia para que se vea de manera gráfica. De 0 a 51 en 52 bytes, yo estoy grabando el identificador a las instrucciones. En el resto de espacio, lo que yo estoy grabando es el desplazamiento en memoria. Igual los dejo aquí para que lo lean. Les digo, es algo muy técnico que no se tienen que memorizar, pero qué bueno que lo tengan presente para cuando les digan a qué se refieren los 32 bits y a qué se refieren los 64 bits. Entonces uno dice tamaño de palabra, pero ¿qué es ese tamaño de palabra? ¿Y cómo es entonces que 32 bits, si divido 32 entre 8 para dar los bytes, me va a decir 4 gigas? ¿De dónde sale 4 gigas? Viene de toda esta parte de acá. Viene de toda esta parte de acá. Solo se los menciono y yo creo que nos podemos quedar aquí. Voy a ver si tienen preguntas que no había podido ver porque no tengo otro monitor acá.